Sí, Dale, ahí sí. estamos. Eh, bueno, nosotros habíamos hablado que a partir del tema de la sanción de la ley Sáenz Peña en 1912 va a cambiar la forma de votación y que entonces el voto va a ser universal, secreto y obligatorio para todos los varones mayores de 18 años. Sí. Y ahí se terminó el régimen del terror del PAN. Termina en esa etapa con esa ley, ese régimen conservador, ese orden conservador que se había venido sosteniendo y sobre todo consolidando a partir de 1880, y entonces van a comenzar a ganar otras fuerzas políticas que incorporan a otras clases sociales a partir del acceso al voto. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar con que la Unión Cívica Radical, que es la que capitaliza la mayoría de esos votos De la nuevos, oposición. van a tener entre sus adherentes, entre quienes sigan a la Unión Cívica Radical, a trabajadores estatales, a lo que hablábamos la otra vez de los trabajadores de cuello blanco, es decir, docentes, administrativos, trabajadores bancarios, ¿sí? Oficinistas, comerciantes y algunos trabajadores de cuello azul, que son los trabajadores, los obreros, eh, y que en líneas generales va a lograr mucha adhesión entre esos que son primera o segunda generación de argentinos, hijos de inmigrantes, y en muchos casos también primera generación de profesionales, porque esas personas que van a ejercer su profesión, ya sean abogados, contadores, médicos, van a encontrar en la Unión Cívica Radical una respuesta a ese anhelo que hay de movilidad social ascendente y que el radicalismo lo trae como una propuesta en su base programática, ¿sí? Entonces, vamos a tener a ellos, también vamos a ver que hace su entrada en las votaciones de manera importante en las ciudades el Partido Socialista. El Partido Socialista va a concentrar sobre todo la adhesión de las clases obreras, de los obreros, de los trabajadores en los talleres artesanales, en los talleres metalúrgicos, en los talleres textiles, en gente del campo, pero no en la gente del campo que trabaja, por ejemplo, en la ganadería. Sí, por ejemplo, en la gente que trabaja en las explotaciones forestales o, por ejemplo, como esquiladores de ovejas en la Patagonia. ¿Por qué se diferencia? ¿Se Eh, sabe? No sé. Hay teorías. Porque la gente que trabajaba en el campo, en el sector agropecuario, están todavía muy manejados por los terratenientes y por los capataces de las estancias. Ahí. Entonces, logran menos adhesión con ellos. Y además hay otra cosa. El Partido Socialista va a tener sobre todo mucha adhesión entre los inmigrantes que no se nacionalizan, no se hacen ciudadanos argentinos, entonces no votan. Claro. Como no pueden participar de la votación, entonces el Partido Socialista, por más que tiene mucha adhesión, no consigue que No eso se se ven las urnas. Sí. en los votos, exacto, Claro, en los cierto. votos que recibe. Y bueno, la democracia progresista, que surge primero como un partido que estaba pensado como para democratizar a ese orden conservador que venía gobernando al país, no es aceptado eh,
principalmente porque el líder no es de la provincia de Buenos Aires, es santafesino, que es Lisandro de la Torre, y además los de Buenos Aires están en desacuerdo con muchas de las cosas programáticas que se proponen. Entonces terminan partiéndose y eso hace que la Unión Cívica Radical triunfe todavía con mayor facilidad, si cabe, en esas primeras elecciones presidenciales a las que se presenta Hipólito Yrigoyen en 1916. No las gana por un margen tan amplio, pero las gana con justicia y con legitimidad. Ahí todavía no existía, no me sale el nombre ahora, cuando están muy cerca y los El presidentes eligen balotaje, no, balotaje, no existía nada de eso. no había balotaje. ¿Qué era? No, ¿Mayoría simple? no, es claro, exacta. De hecho, mira, está bueno lo que preguntas, porque de hecho, como la diferencia de votos no fue tan grande, hubo que negociar en el colegio electoral para que Porque teníamos colegio electoral finalmente, todavía, en claro. el colegio electoral, para que finalmente terminara ganando esas elecciones Hipólito Yrigoyen. De hecho, dentro mismo de la Unión Cívica Radical, cuando se estaba viendo quiénes iban a ser los candidatos, dentro de la propia Unión Cívica Radical hubo desacuerdos entre a quién, bueno, Yrigoyen iba a ir como presidente y a quién poner como vicepresidente, porque no todos los radicales estaban de acuerdo con el liderazgo de Hipólito Yrigoyen y querían ver si podían meter a alguien que fuera como un contrapeso para Yrigoyen. Finalmente eso no ocurrió y porque querían que se llevaran medianamente bien, ¿viste? Que más o menos Sí, fueran los dos está bien, por el mismo. querían romper la maldición del vicepresidente. Sí. Y entonces, de esa manera, la fórmula va a ser encabezada o la fórmula va a estar constituida por Yrigoyen y por una persona muy cercana a Yrigoyen. De todas formas, la verdad es que Hipólito Yrigoyen se va a encontrar con varios temas. En primer lugar, las provincias van a quedar mayoritariamente en manos de gobiernos que son conservadores. Y entonces, con esos gobiernos conservadores, y a partir de las legislaturas de esas provincias conservadoras, que es donde se eligen a los senadores nacionales, Hipólito Yrigoyen se va a encontrar con que en la Cámara de Diputados cuenta con apoyo como para poder presentar leyes, pero en la Cámara de Senadores sistemáticamente esas leyes no van a pasar. Y no hay forma. Y ahí no existía, no estaba tan bien visto lo que se hace hoy en día, que es veto. Pero sí gobernó por decreto. Decreto, perdón. Sí hizo, no, pero está bien lo que decís. ¿Lo hizo? Porque en caso, por ejemplo, de que leyes que a él no le convinieran o que él consideraba que no eran convenientes fueran aprobadas en el Congreso, él podía haber tenido el veto, porque es un recurso constitucional. Pero bueno, como le cajoneaban las leyes, se las guardaban todas, sí recurrió en muchos casos a tomar medidas que fueron por decreto. Loco. Yo Entonces, pensé que era algo muy de ahora, pero no, se ve que no. no. De hecho, eh, lo que vamos a encontrar es que como tiene sistemáticamente esa oposición, Hipólito Yrigoyen va a recurrir a un instrumento legal que está contemplado en la Constitución Nacional y que se estuvo hablando en ayer y antes de ayer, que es la intervención federal. La intervención federal es una herramienta constitucional que tiene el poder central, el poder federal, para poder intervenir en las provincias en 1, en 2
o en los tres poderes, ¿sí? ¿Qué pasa? Para que puedas hacer una intervención federal, teóricamente, el presidente de la nación tiene que enviar eso al Congreso y el Congreso tiene que aprobarlo. Porque para poner en consideración si es lo que, si es lo que corresponde hacer o no. Bueno, Hipólito Yrigoyen lo que va a hacer es uso y abuso del instrumento de la intervención federal, sobre todo en este primer mandato, porque lo que quiere es tratar de recortar ese poder que todavía los conservadores tienen en las provincias y que de alguna manera él intuye o sabe que lo están utilizando como todavía algunas cuestiones de fraude electoral como para poder seguir manejando el poder ejecutivo de esa provincia y el poder legislativo, que es donde se eligen a los senadores que van a la Cámara de Senadores de la Nación. ¿Sí? Entonces, eso le va a ganar todavía mayor oposición en esas provincias conservadoras que no van a estar, por supuesto, no van a estar de acuerdo. Obviamente en el Senado peor todavía, no le van a pasar una sola ley, pero además... ¿Cómo hace para intervenir la provincia si no lo lo hizo aprueba el por Senado? decreto, lo hizo por decreto, exactamente. Lo hizo por decreto y por la fuerza. Entonces, por ejemplo, llegó a intervenir la provincia de Buenos Aires, intervino la provincia de Salta, e inclusive algunas provincias que tenían en sus cámaras una cierta afinidad con la Unión Cívica Radical, en algún momento también se vieron igual intervenidas. A él lo que le importaba era poder tratar de gobernar con la mayor cantidad de adhesiones que le fuera posible, o por lo menos desde el punto de vista de las dos cámaras del Congreso, que pudiera pasar alguna ley. Claro. Pero tengo una duda, y sí. Por ahí me lo vas a contar después, pero sí. ¿y cuál era el proyecto de gobierno? Bueno, sí, está muy bueno lo que preguntas, es válido. Irigoyen tenía varias ideas. Por ejemplo, poner una secretaría de trabajo, formalizar una secretaría de trabajo que funcionara como mediadora desde el punto de vista del Estado entre las disputas que había entre los sectores patronales y los sectores obreros por reclamos de mejores condiciones laborales y salariales. No solamente en las ciudades, sino también en el campo. Y en un momentito te voy a explicar porque hubo mucha conflictividad social durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, durante el primer gobierno. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, Irigoyen quería o tenía la pretensión de hacer obra pública, por ejemplo, ampliar algunas redes ferroviarias para conectar mejor al país en lugares hasta donde el ferrocarril nos llegaba, por ejemplo, en la zona de la Patagonia, y que no se lo dejaron, no la pasaron, esa ley, y también se encontró con problemas con respecto a tratar de adoptar medidas de, ¿cómo te podría decir?, de mejoras con respecto al trabajo en las ciudades, con respecto a que no trabajen los niños, que no trabajen las mujeres, o por lo menos recortarlo, que era algo que ya venían proponiendo los socialistas desde hacía rato.
algo había mejorado, pero no lo suficiente. Pactar algún tipo de salario mínimo. Quería tratar de poner un régimen de pensiones que tampoco se lo otorgaron. O sea, Sería la jubilación. claro, claro. Todas esas cosas no se las permitieron, no se las aprobaron. Presentaban los proyectos de ley y sistemáticamente quedaban ahí olvidados en el Senado Nacional. Lo más importante, digamos, desde lo programático, que era donde apuntaba tu pregunta, Irigoyen lo que pensaba era justamente poder ampliar esta participación ciudadana. Para poder ampliarla, quería ampliar el gasto público. Y para eso también necesitabas la aprobación del Congreso a través de que te aprueben partidas para gastos. Claro. Bueno, tampoco se las aprobaban. Ok, por lo que me estás contando hasta ahora, Irigoyen no hizo nada. No, quiso hacer, pero las cosas que hizo terminó sacándolas por decreto en vez de por una negociación con los sectores que estaban en el Congreso representados, los diferentes sectores políticos que estaban representados allí. Pero, ¿y qué tiene de malo que está por decreto? Que no tiene la misma fuerza que una ley. Ok, está bien. ¿Sí? Desde el punto de vista de la concepción jurídica, vos tenés lo más alto, desde el punto de vista de la legitimidad, es la Constitución Nacional. Por debajo de eso vienen las leyes. Por debajo de eso vendrían los decretos. Okay, está bien. ¿Sí? Entonces, los decretos, así como los firmaste, el que viene atrás tuyo lo puede derogar. Las leyes también. Las leyes también, pero necesitas del acuerdo del Congreso. Vos no podés derogar por decreto una ley. ¿La podés vetar? No, la vetás si fue votada en el Congreso cuando te llega a vos, presidente de la Nación, para que vos la reglamentes. ¿Sí? Ok. Es más. La puedo vetar si la están aprobando en mi mandato, pero si ya estaba de antes. No, y además pasa lo siguiente, suponete, se aprueban las dos cámaras, sí. El presidente la veta, se puede volver a tratar y si la aprueba una de las cámaras queda firme. ¿Está? Queda firme y no tiene validez el veto. Mira. Sobre todo en diputados, sobre todo si la vuelve a tratar diputados. Mira. Eso tiene que ser durante el ejercicio legislativo que corresponda, claro. ¿Sí? Okay. En cambio, con los decretos no es así. Como el decreto lo firmó el presidente de la Nación, algún secretario o algún ministro que le corresponda por el área de que se trata ese decreto, puede después por el siguiente gobierno ser derogado ese decreto y no tiene ningún problema eso, ¿sí? Okay. Una de las cosas justamente a las que va a apuntar es a tratar de ampliar esto de contar con más recursos para obra pública y también porque la Unión Cívica Radical se va a apoyar en ampliar el sector público desde el punto de vista de los empleados, sobre los cuales va a armar una red clientelar para que justamente los sigan votando. Claro. ¿Sí? Como que voy a hacer un paralelismo extraño, pero siento que es como la otra cara de la moneda de Milei. Porque en las formas es lo mismo por lo que me estás contando, que el loco quería hacer un montón de cambios y no podía, entonces decreto, derogo. Pero sí. Es la otra parte de claro, otro tipo de cambios. Sí, claro que sí, claro que sí. Todas estas cosas, como digo, lo fueron enemistando con los poderes más consolidados, claro.
Otro de los sectores con los que se enemistó fue con los militares, porque en vez de poner de ministro de guerra a alguien que fuera de las Fuerzas Armadas, puso a un civil. Y eso fue muy mal recibido por las Fuerzas Armadas. Ministro de guerra, qué loco. Sí, bueno, en aquel momento se llamaba ministro de guerra, hoy día es el ministro de defensa. Claro. En aquel momento el cargo era ministro de guerra y era uno de los cargos más importantes dentro de los ministerios. Los más importantes en aquellos años eran el ministro del Interior, el ministro de Guerra y el ministro de Hacienda. ¿Economía? El ministro de Hacienda era el equivalente al ministro de Economía hoy, ¿sí? Eran los tres ministerios más importantes en aquel momento. El Ministerio del Interior porque era el que estaba el nexo con las provincias, con los gobiernos provinciales. Claro. El ministro de Guerra por el tema de la defensa, y en un momentito vas a ver la importancia que va a tener eso, y con respecto al ministro de Hacienda porque manejaba todo el tema económico. Sí, sí. Bueno, no estamos tan lejos hoy. Sí, más o menos, estamos ahí. Y entonces, como digo, se va a enemistar también con esto y también va a tener algunas perturbaciones, vamos a ponerlo en esos términos, en temas de política exterior. Nosotros, durante estos años que van desde el final de la presidencia de Victorino de la Plaza, que es el que termina la presidencia de Roque Sáenz Peña, ¿sí? Y durante los años de la presidencia, durante los 2 primeros años de la presidencia de Hipólito Yrigoyen, están transcurriendo durante la Primera Guerra Mundial. Sí, del 16 al 18. Del 14 al 18. La guerra es entre 1914 y 1918. Entonces toma los 2 años, los 2 últimos años de la presidencia de Victorino de la Plaza, claro, y los 2 primeros años de la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Entonces. Y nosotros éramos el granero del mundo de Europa. Sí, pero además de eso, Argentina va a tomar una posición de neutralidad en la guerra. Y Estados Unidos lo va a hacer tanto en la Primera Guerra como en la Segunda Guerra Mundial, insiste para que Argentina abandone esa posición de neutralidad y se ponga a favor de los aliados. Entonces, ¿qué va a pasar? Argentina no va a abandonar esta posición de neutralidad, aun cuando los submarinos alemanes hundan 2 barcos cargueros argentinos en el medio del Océano Atlántico. ¿Por qué estamos tan a favor de la neutralidad? No. Habíamos adoptado la posición de neutralidad porque era una posición que históricamente Argentina había adoptado respecto a los conflictos que se desarrollaban en otros lados. Por eso en muchas instancias después Argentina fue elegida como mediadora para disputas territoriales entre 2 países, por ejemplo, entre Perú y Ecuador, entre Bolivia y Paraguay, ¿sí? Entre Estados Unidos y México. Entonces, Irigoyen pretendía mantener esa posición de neutralidad más allá de este tema de haber hundido 2 barcos cargueros argentinos que iban con cereales y con provisiones para los aliados, y más allá de que también la Cancillería Estados Unidos interceptó mensajes de la embajada alemana acá en la Argentina como dándonos, minimizándonos o subestimándonos, diciendo, bueno, está bien, ya se les va a pasar el reclamo que nos están haciendo, son unos gauchos estúpidos, ¿sí?
A partir de eso, de haber interceptado esos mensajes, Estados Unidos se echa a la gente de Alemania de acá, y Estados Unidos pensaba que íbamos a cambiar nuestra postura. Sin embargo, Hipólito Yrigoyen no cambia esa postura de neutralidad. Y además, para cuando termina la Primera Guerra Mundial, el presidente de Estados Unidos de aquel momento, que era Woodrow Wilson, va a proponer la formación de la Liga de las Naciones o de la Sociedad de las Naciones, que era una cosa parecida a lo que hoy es la Organización de las Naciones Unidas. El canciller argentino, que era Honorio Pueyrredón, va a sentar una postura muy firme por parte de la Argentina, diciendo que más allá de que haya habido países vencidos y países vencedores de esa Primera Guerra Mundial, en esta sociedad de las naciones todos debían ser considerados iguales y todos debían valer lo mismo su voto. Claro. ¿Sí? Y esto no gustó nada. Esta cuestión de proponer eso no cayó nada bien. No solamente por cómo quedaron las relaciones entre los países europeos entre sí después de la Primera Guerra Mundial, sino porque además Estados Unidos pretendía manejar la Sociedad de las Naciones, más allá de que después terminó no participando porque el Congreso de los Estados Unidos no aprobó el ingreso del país a la Sociedad de las Naciones. Entonces, viste, no era que se estaba ganando precisamente amigos y por a todo esto, el tema de ampliar el gasto público tenía que ver con dos cosas. Argentina, durante la Primera Guerra Mundial, se vio muy complicada con respecto a lo que necesitaba, porque nosotros sí teníamos materias primas para exportar, materias primas agropecuarias para exportar, pero desde el punto de vista de las manufacturas, apenas si teníamos como para tal vez hasta abastecer a nuestro mercado interno y hasta por ahí nomás, y había muchos productos importados que no podíamos recibir porque Inglaterra los había dedicado a su esfuerzo de guerra. Sí. Pero entre estas cosas estaban también los barcos, porque como nosotros dependíamos de los fletes en barcos ingleses fundamentalmente, tuvimos que recurrir a otros países para poder despachar nuestras mercaderías para venderles a esos países. Me habías ¿Sí? contado, me acuerdo. Sí, habíamos de que los ingleses habían armado todo para Claro. que sean sus trenes, sus barcos, sus... Claro, y si bien vamos a tener un superávit comercial, es más, les vamos a otorgar préstamos en dinero a los países europeos aliados que están en la guerra, claro. De todas formas, nuestra estructura no era suficiente como para eso, como para poder dar el salto hacia la industrialización poderosa y poder hacer del país un país que estuviera más equilibrado en cuanto a lo que producíamos de materias primas y en cuanto a lo que producíamos desde el punto de vista de productos manufacturados. Entonces, eso nos va a complicar bastante las cosas. Y el otro tema que, como digo, bueno, todo esto le fue rechazado en el Congreso. ¿Por qué? Porque lo que Irigoyen pensaba era, bueno, aumento un poco el gasto público para apuntalar a esas empresas industriales o talleres pequeños que están tratando de dar ese salto en cuanto a escala productiva. Y no pudo hacerlo. La realidad es que no pudo hacerlo. El otro tema que te juro que cuando yo lo repasaba,
Digo, no, somos increíbles, de somos indignación. realmente increíbles. Resulta que, como te mencioné antes, una de las propuestas que va a hacer, que va a estar rechazada, es el tema de proponer un régimen de pensiones para la gente mayor. Sí. Eso significaba que le iban a descontar algo del sueldo a los obreros y que las Jubilación. patronales también iban a poner algo. Sí. Bueno, los sectores anarquistas y los sectores comunistas se opusieron a esa Está ley bien. porque Están sacando decían plata de que la. era Está sacando una plata. estafa que el Estado les iba a hacer y que esa plata se la iba a quedar el Estado Igual y, para. Tienen un poco de razón. y los empresarios lo mismo. O sea, la parte patronal decía, o sea, se unieron en contra de eso porque ellos tampoco querían poner plata. Pero pará. Tienen un poco de razón. Sí, un poco así como, bueno, como pasa con todas las cosas, Sí, nadie tiene el 100% de la razón, sí. nadie tiene, Pasa que pero a mí yo lo que tengo entendido es que es una fuente de mover guita que tiene el Estado muy fuerte, hoy en día por lo menos, las jubilaciones. Es como sí, que les da un cash flow gigante. sí, sí, sí. Pero en aquel momento la propuesta era más bien modesta, porque era nada más, era un 5% del Claro, sueldo. claro, no era nada. Y con respecto a la patronal, lo mismo. Entonces no era una cosa que fuera Claro, a afectarte tremendamente. Desde el punto de vista del tema económico, hay toda una cuestión durante el gobierno de Irigoyen, estos años que están vinculados con la finalización de la Primera Guerra Mundial, que tampoco le van a ser muy fáciles, porque al no poder llegar la misma cantidad de productos importados que venían manufacturados, acá se va a producir inflación. claro. Porque como te decía antes, con lo que hay acá de productos, en muchos casos no se llega a abastecer al mercado interno. Entonces, como no hay suficiente oferta de esos productos, va a haber inflación de precios. Claro. Y también, como te lo mencioné, un de los que querían o insistían con que tenía que seguir ese libre mercado y esa libertad de circulación de mercaderías en la Argentina era el propio Partido Socialista, porque de esa forma consideraban ellos que se mantenía el poder adquisitivo de los obreros. Además de esto, y precisamente como consecuencia de la guerra trajo un montón de distorsiones económicas y la realidad es que los países que participaron de la guerra, una vez terminada, en muchos casos dejaron de comprar esas materias primas que antes compraban a los países proveedores habituales de materias primas, porque adoptaron una economía más bien de tipo proteccionista para reconstruir su Y sí, propia economía. y sí. Aparte venían de economía de guerra, está todo roto. Claro, entonces van a comprarnos menos, van a tratar de recuperar de alguna forma sus cultivos, su cría de ganado, recuperar obviamente su producción manufacturera, pero además hay mucha gente que murió y que es gente que ya no consume. Mm, Entonces, mm, se va a producir a la par de esto y que va a ser uno de los primeros indicios de lo que luego va a terminar en la crisis 29. económica mundial de 1929-30, el sector agropecuario a nivel mundial fue uno de los primeros perjudicados Claro. por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, porque los precios de los productos primarios en general bajaron mucho en los mercados internacionales. Conclusión, para nosotros, un país exportador
de alimentos, el que hubieran bajado ese precio a nivel internacional, ¿qué pasa? Te obliga a producir más para tratar de vender más. Pero eso retroalimenta un círculo vicioso porque vos producís más para vender más, pero haces que baje aún más el precio. Claro, oferta-demanda. Entonces, claro, porque Claro. no hay quien compre, no hay suficiente cantidad de demanda para que compren esos productos. Entonces, se la va a ver muy complicada Hipólito Yrigoyen para poder navegar en estas aguas turbulentas. Y el otro tema que viene también atado a esto, que tiene mucho que ver con esta cuestión económica, es cómo aumenta la protesta social durante el gobierno de Irigoyen, durante este primer gobierno, justamente por todas estas circunstancias. Y va a haber muchos hechos que van a ser muy importantes, sobre todo por lo trágicos. Entonces, el menos trágico de todos, pero que es un hecho de protesta, es la protesta universitaria que surge en Córdoba en 1918 y que va a terminar con la ley de reforma universitaria de 1918, que va a actualizar el funcionamiento de las universidades y que inclusive va a proceder a la estatización de las universidades de Córdoba y de Santa Fe, que hasta ese momento estaban bajo un rectorado semicatólico, digamos, ¿sí? Pero ¿Por qué fue la protesta? porque lo que querían los alumnos, básicamente los alumnos, pero también acompañaron profesores, era que dejaran de existir cargos vitalicios, o sea, vos una vez que ganabas la jefatura de cátedra, chau, te quedabas ahí hasta que te morías. Y si vos no te actualizabas o lo que fuere, no importaba. ¿Sí? Entonces, eso era una de las cosas, porque supuestamente es un lugar donde elaborás pensamiento crítico y entonces estar actualizado no es algo que sobra, No, ¿no? sí, obvio. Es indispensable en realidad. Los alumnos pedían participación en el gobierno de la universidad, que es como funciona actualmente, que a través del centro de estudiantes hay un cogobierno. Pedían mayor presupuesto y que existieran cátedras paralelas para que hubiera diversidad de pensamiento. Eso, por ejemplo, de una misma materia vos podés tener más de una cátedra. Eso en la UBA es muy habitual, en la Universidad de Córdoba es muy habitual porque son universidades grandes, que tienen mucho alumnado. Entonces vos te encontrás que de una misma materia tenés varias cátedras que pueden tener orientaciones diferentes en el abordaje de la materia. ¿Me explico? Sí. Y vos podés elegir con quién la haces, la materia. Entonces, eso era también parte de lo que pedían. Mayor presupuesto y el tema de la autonomía y la autarquía universitaria, con el tema de que no pudieran ser intervenidas por fuerzas externas a la universidad, claro, lo cual no se va a respetar siempre. ¿Sí? Bueno, de hecho, aún sancionada la ley de reforma universitaria de 1918, años después, igual vamos a ver que algunas universidades son intervenidas. Don Félix. Sí, por ejemplo. Okay. ¿Sí? Entonces, ese fue como, digamos, un primer tema. El otro tema tiene que ver con protestas ya sí de tipo obrero. La mayoría, las más importantes desde el punto de vista de la visualización, son las que van a ocurrir en los centros urbanos, como Buenos Aires, Rosario, Córdoba.
La más importante acá en Buenos Aires fue lo que se conoce como Semana Trágica, que comenzó en diciembre, a comienzos de diciembre de 1918, y en 1919 estuvieron todo un mes de huelga los trabajadores de los talleres metalúrgicos Bacena, y a comienzos de 1919 se decide reprimirlos. Mueren algunos, y cuando entre todas las fuerzas vivas de la clase obrera resuelven acompañar el cortejo fúnebre al cementerio de la Chacarita, les hacen una emboscada entre la policía y el ejército, y ahí muere muchísima gente. Y eso es lo que se conoce como Semana Trágica. Tengo una duda. Yo, viste, con todo esto que está pasando ahora en Estados Unidos, Sí. vi que hay mucha gente que está diciendo que en Estados Unidos no podés usar el ejército en contra de la gente. Bueno, Acá, en... exactamente. Es que es así. Ok, Supuestamente, las Fuerzas Armadas solamente por constitución, por la Constitución Nacional, están habilitadas para combatir enemigos externos, sí. o sea, de otros países, De la frontera para el otro lado. de las fronteras, claro, de las fronteras para afuera sí, de las fronteras para adentro no, y en la parte interna, en caso de sedición. Está bien. Pero para que haya sedición, tiene que haber un levantamiento monumental. Está bien. Y es muy difícil de probar la figura de sedición. Sí, es muy, muy abstracto, muy... Es como algo bastante ambiguo desde el punto de vista legal. ¿Qué es lo que vas a considerar como sedición? Ok, Pero acá lo hizo. ok. Y no lo va a hacer solamente con eso. Al año siguiente, o mejor dicho, entre 1920 y 1921, va a haber una protesta de obreros que trabajaban en la esquila de ovejas en la Patagonia, que estaban en condiciones horribles de trabajo, Sí, ¿la Patagonia Rebelde es esto? y es lo de la Patagonia Rebelde. Ah, mira. Lo de la Patagonia Rebelde fue tremendo, pero verdaderamente tremendo. Si querés, explayame todo lo que quieras porque no sé nada. Conozco el Bueno, título nomás. el tema de la Patagonia Rebelde comienza con una huelga en una estancia de Santa Cruz. Mm, Rápidamente esa huelga se va a expandir. Entran a negociar, entran a negociar. Irigoyen le da instrucciones al gobernador de Santa Cruz que negocie con los estancieros y con los obreros. sí. Bueno, acuerdan la negociación. Al poco tiempo de acordada la negociación, los estancieros no la respetan, y entonces se vuelve a la huelga, y esa huelga se propaga a toda la provincia de Santa Cruz y luego a Río Negro y a Chubut. Mm, Entonces, no solamente ya se levantan y se declaran en huelga los obreros que trabajan en las estancias que están sobre el Atlántico, sino que comienzan a levantarse también obreros propiamente argentinos, porque la mayoría de los que se habían levantado eran obreros inmigrantes anarquistas, mm, ¿sí? Van a haber también esquiladores argentinos y gente que viene de Chile a trabajar acá en esos momentos en forma temporaria durante la época de la esquila. ok. Se van a levantar todos. Entonces, no tienen mejor idea que reprimirlos con el ejército, pero reprimirlos de una forma brutal y absolutamente cruel, porque a muchos los dejan atados a los alambrados para que se queden pasando la noche ahí, y después los matan. Es tremendo.
Es tremendo y además no los encarcelaron, no los enjuiciaron, directamente los pasaron a degüello. Fue una masacre. Fue una masacre, literalmente. Y otro tanto va a pasar en el norte del país, en la zona del norte de la provincia de Santa Fe, ya en el límite con Chaco y con Salta, que los obreros van a entrar en huelga dentro de una compañía inglesa que se llamaba La Forestal, que era una compañía que explotaba el quebracho, no solamente para hacer los durmientes del ferrocarril, sino porque del quebracho en aquel momento se extraía el tanino, que el tanino es una sustancia que sirve para teñir. Mira. Entre otras cosas, tiene varias aplicaciones el tanino, pero entre otras cosas se usa para teñir, Para las telas, claro. para las telas. Y lo mismo, la gente que vivía en la forestal vivía en condiciones pésimas. Además, se tenían que adentrar en el bosque, a lo mejor por días. Claro. Y no solamente no les reconocían ningún tipo ni de descanso, ni de límite en la cantidad de horas de trabajo, ni en el sueldo que les pagaban era miserable, sino que tanto en la situación de la Patagonia como en la situación de la forestal, a los obreros les pagaban con algo que se llama token. ¿Viste como lo de las criptomonedas? Pero Sí. esos token era como una moneda interna que circulaba dentro de estas empresas y que son ovales que solamente tenían validez dentro del ámbito de la empresa, con lo cual la gente que trabajaba ahí tenía que morir para comprar sus cosas en el almacén de Ramos Generales, que, oh casualidad, los dueños eran la misma empresa. Vale. Y todas las cosas te salían mucho más caras, además. Claro, sí, está bien. Entonces, verdaderamente era un nivel de injusticia brutal Pero el que hay había. algo que no entiendo. ¿Por qué? Si se supone que, por las cosas que me contaste al principio, lo que quería hacer Irigoyen era del lado de los trabajadores. Entonces, ¿por qué pasa todo esto? No entiendo. Ahora te cuento por qué. Ok. Entonces, nuevamente, con lo de la forestal también va a intervenir el ejército. De hecho, el gobernador de Santa Fe va a armar como una especie de gendarmería que la va a ir desplazando en los lugares de conflicto para matar a la gente, amedrentar a la gente, encarcelar a la gente, para que la protesta cese. Y en favor de la compañía. ¿Por qué pasa todo esto? Tiene que ver con varias cosas. Primero, o en un primer momento, en una primera instancia, el movimiento anarquista es muy importante acá en la Argentina y comete atentados como solían moverse los anarquistas en aquellos años, sobre todo a comienzos de siglo. Yo te expliqué que habían matado, por ejemplo, a Ramón Falcón, que había sido el primer jefe de la Guardia Montada, murió por la bomba que tiró un anarquista, y va el atentado que hubo en el Teatro Colón para el centenario de la Revolución de Mayo, y otras cosas más. Había como un clima de enemigo interno. Entonces, claro, había ese clima. Por el otro lado, estaba también, no solamente los anarquistas, estos eran los más visibles. Sí. Además, el anarquismo trajo como idea la idea de la huelga general para que la clase obrera fuera solidaria entre sí. Me contaste, sí. Entonces, había en muchas ocasiones que cuando se declaraban estas huelgas generales, verdaderamente eran con mucha adhesión, sin necesidad. La Patagonia. A lo mejor no salían a las calles, en la mayoría de los casos sí, pero si no salían a las calles, que podía ser el caso,
igual el peso de eso se sentía mucho por la adhesión que tenían. Claro. A la par de esto, se van a ir conformando diferentes movimientos sindicales en la Argentina que van a tener importancia cada vez mayor. Okay. Sin Un, estar tipo legalizada la figura del sindicato. no, todavía no está legalizada. Sí. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pero muchos de ellos van a comenzar a formar sindicatos que no sean tan combativos como el anarquismo, pero que sí se van a ocupar de tratar de defender los intereses de los trabajadores en el ámbito en el que se desarrollan. O sea, tratando de negociar directamente patronal-empleadores. Empleados, perdón. Sí, sí, entiendo. ¿Sí? Patrones, empleados. Okay. Por el otro lado, vamos a encontrar también que los socialistas también van a tratar de formar sindicatos, y de hecho forman sindicatos, y además van a tener el brazo político del Partido Socialista para ver representados en el Congreso esos intereses de la clase obrera. Okay. ¿Sí? Entonces, el Partido Socialista va a tratar de jugar desde dos lugares, desde la formación de los sindicatos como representantes ante la patronal de las clases obreras, pero también a través de la política ver que los intereses de esas clases obreras se plasmen a través de leyes en favor de los trabajadores. Y por el otro lado vamos a tener al comunismo. ¿Sí? Ahí va, Okay. ahí va, ahí vamos. ¿Y por qué tanta preocupación por reprimir a los movimientos obreros? Justamente porque en 1917 había ocurrido la Revolución Rusa, la Revolución bolchevique, que hizo que Rusia se retirara de la guerra, que matara, que esa revolución matara al zar. Sí, a toda la familia. Que a toda la familia, que instaurara, después de un periodo de guerra civil que hubo, que instaurara lo que el marxismo llamaba la dictadura del proletariado, es decir, la clase obrera al poder y en la cima del poder político, e instaurar un régimen económico, un sistema económico diferente del capitalismo, que es el sistema de economía planificada, que no da lugar a la libertad de mercado, ni a la libre empresa, ni al emprendedor, ni nada. Es el Estado el que determina qué se fabrica conforme a las prioridades estratégicas que ese Estado considere. ¿Sí? Y además hay otra cosa. Esta revolución, al triunfar, se ve a sí misma como un ejemplo para difundir hacia otros países del mundo capitalistas, porque su principal enemigo es el capitalismo, el burgués capitalista. Y aparte tenés no sé cómo decirlo, el claro ejemplo de lo que pasó con la Revolución Francesa. Pasó en Francia, triunfó y se esparció por todo el mundo. Entonces, como que esto es... Bueno, claro, es que está bárbaro lo que decís, porque justamente la Revolución Francesa plantea tres ideales, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad. El de la fraternidad supuestamente es la hermandad entre los pueblos, que mucho no funciona, ¿no? El de libertad lo van a tomar sobre todo los regímenes burgueses capitalistas. Libre mercado, sí. Porque van a priorizar la libertad individual y a través de la libertad individual también la libertad económica. Los países que, como en el caso de Rusia, estén bajo este régimen de dictadura del proletariado, a través del comunismo, de la llegada del comunismo al poder, lo que priorizan es la igualdad.
desde lo discursivo, después no pasa, Sí, sí, pero sí. no importa, ¿sí? Desde lo No, y también, discursivo, de alguna manera, la comunidad, porque no importás vos como individuo, importa la claro, nación. claro, claro. Entonces, la pretensión que tienen a partir de que ellos triunfan es convertirse en un ejemplo para las otras clases obreras del mundo, Sí, sí, o sea, clases obreras del mundo, uníos sí. y hagan la revolución, Y sí, sí, sí. Sí, es lo como mismo que la Revolución nosotros, Francesa, sí. como nosotros. Che, Entonces, pero pará, hay algo acá que se me escapa. ¿La Unión Soviética sí, se funda ahí? O sea, claro, deja de ser Rusia y pasa a ser la Unión claro, Soviética. Ah, ok. claro. ¿Por qué pasa a llamarse Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Bueno, Porque sí, los tiene sentido. soviets van a ser una unidad comuni- eh, comunitaria donde se resuelven las decisiones de qué es lo que vamos a hacer, sobre cómo vamos a trabajar. Porque en un primer momento, la Sí, idea que fue repartir la tierra y repartir lo que había de empresas y todo eso, y que eso recayera en la administración de la clase obrera, sí, ¿sí? Involucraba como realmente una horizontalización en las decisiones, sí. ¿sí? Y esas unidades de decisión eran los soviets. Ok. Obviamente que eso después no funcionó Y y no, todo fue desde el poder centralizado del Politburo y del Partido sí, Comunista, comunista. Sí, del Secretariado General del Partido Comunista, ok. sobre todo después de la muerte de Stalin. Perdón, al revés, después de la muerte de Lenin, cuando sube Cuando agarra Stalin. Stalin, sí, sí. ¿Sí? Stalin es una Ni que locura lo de hablar, Stalin. Sí, sí. ni que hablar. Sí, sí, sí. Olvídate de todo lo que podía ser comunitario Sí, sí. y decisión horizontal y No, todo eso. es irónico porque a Lenin Stalin le caía mal. O Sí, decía que era un boludo, que era un tarado y terminó quedando como... y Bueno, sí. Y entonces, claro, de ahí cuando, viene el cambio de Irigoyen. Después de que claro, pasó todo esto, porque es como... cuando triunfa esa revolución, o mejor dicho, ya desde que se produce esa revolución, Mm, todos los países con regímenes democráticos, burgueses, capitalistas, les agarra el miedo de que efectivamente esa revolución se esparza, que los imiten y que si todo lo que tenían armado hasta ese momento se les venga abajo. claro. Entonces, genera realmente mucho miedo. No es casual que tanto en la Argentina como en Estados Unidos, que son en los principales países donde el anarquismo tiene un peso importante, se los persiga mucho Claro. y que inclusive se los mate, como pasa en Estados Unidos con Sacco y Vanzetti, que son mandados a la silla eléctrica, son ejecutados en la silla eléctrica, acusados de un crimen que no habían cometido, a modo de ejemplo, Claro. como diciendo, no se hagan los piolitas porque los mandamos matar. Que igual se la despacharon con las mujeres que mataron por lo que se celebra los El Día mártires de de la Mujer. Chicago, que es por lo que se celebra el Día del Trabajador el 1 de Mayo. Estuvo el incendio en la fábrica textil en la que quemaron a todas las obreras textiles que estaban protestando por mejores condiciones. O sea, no es nada más que acá donde se asume una política netamente represiva Claro. contra la protesta obrera y que tiene que ver, o contra la protesta social, vamos a hacerlo un poco más abarcativo, y que tiene que ver justamente con esto, con el enorme temor que hay a que Que den vuelta a la estas, mesa. Sí, sí. a que estos movimientos avancen y puedan llegar a hacerse con el poder político y barrerlos también del poder económico por las propuestas con las que vienen.
Claro, y Eh, ahí viene un poco. ¿Cuándo fue lo de la Patagonia Rebelde? Más o menos 1921. Claro, ok. Bueno, viene de ahora lo entiendo un poco más, no digo que esté bien, pero entiendo de dónde vino, porque me parecía, cuando me lo contaste, digo, es un montón Sí, de gratis. Ok, viene de sí, ahí. sí, 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 sí. 1900, en 1920, 1921. Pero, ¿y esta decisión la toma Irigoyen? O sea, Irigoyen dice, che, Sí, maten, sí, maten a todos. sí, sí, sí. O sea, vamos a ponerlo en estos términos. Ok, Irigoyen da la orden, los del ejército se pasaron 4 pueblos, está bien. ¿sí? Se extralimitaron con respecto a lo que tenían que hacer. Ok, ¿Qué es lo que ayudó para que pudieran hacer eso? La lejanía, sí, sí, la lejanía. Porque acá en Buenos Aires, cuando fue la Semana Trágica, fue muy grave, pero no murió esa cantidad de gente. claro. En la Patagonia murieron 1000, No, por y lo aparte, menos 1000 personas. por lo que me contabas, torturados también algunos. Fueron, sí, sí, fueron torturados. O sea, no Sí, fue sí. solo represión, fue No, represión no, y no, tortura. no, claro, claro. Además, bueno, algunos que sobrevivieron, por ejemplo, que eran extranjeros, los deportaron y a otros los encarcelaron de por vida, ¿eh? Y a otros los fusilaron directamente, los fusilaron sin tortura, pero los fusilaron, sobre todo los cabecillas. Realmente la, la película, La Patagonia Rebelde, ilustra muy bien, está muy bien planteado el marco histórico en el que se desarrollaron esos acontecimientos. Está No muy, lo vi. y la verdad es que todo esto fue, lo investigó Osvaldo Bayer e hizo un trabajo monumental con eso, porque hasta el momento en que él se puso a investigarlo, era una cosa que estaba como bastante, eh, no es minimizada, pero puesta como en un segundo plano, puesta en un segundo plano. Y si lo vas a ver, en algún punto es lógico porque es como una mancha para los Sí, radicales. Es una mancha importante en la trayectoria de la Unión Cívica Radical, sobre todo que reivindica a Hipólito Yrigoyen como un líder popular. bueno, ¿ves? Eso es lo que me llama la atención, porque yo también tenía ese concepto. O sea, yo no sé por qué, pero así de creencia popular, para mí Irigoyen es como el amigo del pueblo. Y me contás y yo, che, Claro, pero ¿de dónde claro, salió esto? claro. El punto es el siguiente, o por lo menos desde mi mirada. Irigoyen era una persona que si bien no era muy adinerada, era alguien que tenía intereses en la ganadería en la provincia de Buenos Aires y procedía de ese tronco que había sido el PAN, porque Alem y él, más allá de que participaron en la revolución de 1890, pero anteriormente habían formado parte del PAN. Proceden a hacer eso justamente porque no les dan cargos Claro, para que sean elegidos. Entonces, vamos a ponerlo en términos actuales, son del palo y conocen el palo. sí, 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 sí. Entonces, en el momento de elegir, cuando la cosa se pone fea, y van a inclinar la balanza hacia defender sus intereses y los de su clase. Claro. Está una cosa más que me había olvidado, que también, que viene a cuenta de lo del ejército, que justamente era una de las cosas que tampoco les cayó bien al ejército, es porque Irigoyen quiso perdonar a los que habían participado desde el punto de vista de los militares en la revolución de 1890, la de 1893 y la de 1901, creo que era, que les quiso dar como una suerte de indulto y pensionarlos además. Entonces, eso va a generar mucho descontento dentro de los militares de las Fuerzas Armadas que permanecieron leales al Estado Nacional. Mm, ¿Me explico? y sí, está bien.
Así que eso también genera, Tiene lógica. O sea, es como... genera perturbaciones. Sí. Y lo último, porque venía a cuenta también de lo que, de algo que preguntaste antes, con respecto al tema de la postura de Argentina durante la Primera Guerra Mundial. Durante estos años, más allá de la neutralidad que la Argentina va a conservar durante toda la guerra, sin embargo, hay algunos que hubieran preferido que se hubiera apoyado a los aliados y tomar como un rol más activo o sentar posición, sentar una posición más firme. Otros, ya fuera desde el lado de los conservadores o de los radicales, preferían las posturas neutrales. Esto va a generar discrepancias a futuro, ¿eh? Okay. Esto no va a quedar internamente o con otros internamente países. y hacia afuera también. Internamente y hacia afuera también. Y había algo más que quería explicarte al respecto, pero bueno, ahora se me escapó. Y la otra cosa que es importante desde el punto de vista de lo que Irigoyen nace, y esto sí que está vinculado netamente con lo económico, es que Irigoyen va a ser el que va a impulsar el desarrollo de la industria petrolera en la Argentina. Exacto. Durante la presidencia de Irigoyen, hacia el final de la presidencia, se va a crear la Dirección de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que es YPF. Claro. Pero, claro. Ay, no, ya nos fuimos de la hora, nada más para entender yo. Te explico un poquito, a partir de comienzos del siglo XX, se descubren los primeros lugares, los primeros yacimientos de petróleo en la Argentina, en Mendoza y en Comodoro Rivadavia, y no se le da demasiada importancia, fundamentalmente porque en aquellos años parte de las negociaciones que había con Inglaterra estaban vinculadas con importar carbón desde Inglaterra a la Argentina como combustible. El hecho de la Primera Guerra Mundial y que Inglaterra no pudiera enviarnos carbón fue de alguna forma lo que impulsó a desarrollar, a decir, bueno, mira, tenemos que conseguir algún combustible fósil de algún otro lugar. Y, claro, entonces se crea YPF y va a continuarse la política de YPF a lo largo con un mismo lineamiento o con un lineamiento bastante... con un rumbo más o menos fijo. Sí, tenemos que ir para allá. Exacto, como política de Estado, de Estado a lo largo de varias décadas. Y eso va a ser porque se lo pone al general Mosconi al frente de YPF. El general Mosconi verdaderamente, más allá de que haya sido alguien del ejército, es un héroe civil, al igual que el Perito Moreno. Gracias al Perito Moreno, que también trabaja durante estos años, no durante la presidencia de Irigoyen, sino a lo largo, digamos, desde el comienzo del siglo XX, logramos definir nuestros límites con Chile, ¿sí? Y poder reclamar y delimitar lo que hoy pertenece a la República Argentina en la zona cordillerana patagónica. Y desde el punto de vista del general Mosconi, realmente le debemos el desarrollo de la industria petrolera argentina a través de la administración de YPF. Y eso es muy interesante, el desarrollo de YPF, porque acá también vamos a ver este tema de cómo juegan los intereses de los determinados sectores. ¿Por qué? Y en esto vamos a ver que
que coinciden en algunas cosas, algunos conservadores con Irigoyen, que es radical, y otros radicales que coinciden con otra rama de los conservadores que tiene que ver con lo siguiente, la desconfianza hacia Estados Unidos. Está bien, sí. Irigoyen y algunos de los conservadores preferían seguir haciendo negocios con Inglaterra, que era nuestro socio comercial desde hacía tantos años y con los que teníamos, todavía hasta este momento, una importante complementariedad económica. Los otros, los que ponen el peso o los que prefieren empezar a darle más importancia a negociar con Estados Unidos, tienen que ver con dos cosas. Primero, con que Estados Unidos venía a ser, a partir de la finalización de la Primera Guerra Mundial, venían a hacer a nuestros países inversiones de capital de tipo manufacturero, no extractivista, porque les convenía, ¿sí? Todo por conveniencia. Sí, pero bueno, venían con inversiones de capital importantes. Podían proporcionar la maquinaria más avanzada que había en aquel entonces para precisamente la explotación de la industria petrolera. Y porque además ya veían que Estados Unidos iba a reemplazar a Inglaterra como primera potencia en el mundo capitalista. Y que entonces valía más empezar a asociarnos con ese nuevo poderoso o con el nuevo chico malo del patio. Está bien. Pero pará, hay algo que no entiendo. Yo tenía entendido que se estatizó YPF. Ese tema es largo, Javi. Ok, pero solo para entender. No porque no quiera explicártelo. YPF nació como empresa estatal. Sí. ¿Sí? Se privatizó durante la época de Menem, que la compró Repsol, que era una empresa petrolera española, y durante el gobierno de los Kirchner, porque fue hecho en 2 etapas, en una primera etapa se le compró a Repsol la parte que Repsol tenía y además se le dio a un grupo nacional, que es el grupo Eskenazi, una participación sin haber puesto un solo peso. Durante el gobierno de Cristina Kirchner se va a estatizar por completo, o sea, también se le compra esa parte al grupo Eskenazi. ¿Por qué viene el problema ahora? Porque el grupo Eskenazi le vendió el reclamo por un dinero que faltaba pagarle a un grupo de abogados ingleses. Está bien. Que le pagaron por todo concepto 17 millones de dólares. Y los tipos le dijeron, bueno, deja que nosotros nos arreglamos con el juicio. Este juicio. Ok, está bien. No, me llamó la atención que esto de que se estatizó y recién está. Yo pensé que era una empresa privada que se compró por estrategia no, en realidad, nacional. Desde la época en que se volvió a estatizar, funciona como sociedad anónima del Estado. Entonces tiene autarquía. El Estado tiene el 51% de las acciones y el resto de las acciones se negocian en la bolsa a nivel internacional. Por eso cotizan la bolsa de Wall Street YPF. Porque parte del paquete accionario puede, de hecho está, en parte en manos privadas. Sin embargo, como vos tenés vos como Estado argentino tenés el 51%, en el directorio tus decisiones pesan más que la del resto de los directores. Había entendido que era mixta, mirá, que era privada. Bueno, es que a los efectos reales funciona como una empresa mixta porque las acciones vos no sabés quién las tiene.
Solo ok, está si bien. sabés que el 51%, que es lo mayoritario, sí está en manos del Estado argentino. Claro, está bien. ¿Sí? Y que entonces las decisiones se toman en función de eso, Claro, de lo que decide el Estado argentino a través de la gente que tiene sentada en el directorio. claro. ¿Sí? De todas maneras, la semana que viene te voy a explicar cómo era el funcionamiento de YPF cuando surgió YPF y que ese funcionamiento lo mantuvo durante muchos años de esa manera, ¿sí? Porque es muy interesante y desde mi punto de vista lo más interesante y lo más importante es por qué es vital tener una empresa energética que sea estatal. Dejamos el gancho para la semana que viene. Ahí está, sí, Está bien. así Ok. es, así es. Bueno, Javi,